La ciudad de Guadalajara se despertaba con la luz dorada de un nuevo día, y en el corazón de su bullicioso centro, Alejandro caminaba con una confianza desbordante. Su traje perfectamente ajustado, de un gris oscuro que acentuaba su figura esbelta, contrastaba con el ambiente caótico de la ciudad. Las calles estaban llenas de gente que se apresuraba hacia sus trabajos, pero para Alejandro, cada rostro era una oportunidad. Era un hombre astuto, un manipulador consumado, y su objetivo era claro: construir un imperio personal, sin importar a quien tuviera que pisotear en el camino. Aquella mañana, Alejandro se dirigía a una conferencia sobre emprendimiento que prometía atraer a una multitud de jóvenes ambiciosos. Su presencia siempre era un imán para aquellos que soñaban con cambiar el mundo, y él sabía cómo aprovecharse de esa energía. Mientras avanzaba hacia el auditorio, sus pensamientos se centraban en la posibilidad de encontrar a su próxima víctima. Los jóvenes con grandes sueños eran su especialidad, eran fáciles de engañar y a menudo estaban dispuestos a entregar todo a cambio de una promesa de éxito. Al llegar al auditorio, Alejandro se encontró con una multitud de rostros emocionados y expectantes. La sala estaba decorada con carteles coloridos que promocionaban la innovación y el emprendimiento. En el escenario, un orador carismático hablaba sobre las claves del éxito, mientras que los asistentes tomaban notas ávidas. Alejandro se acomodó en la parte trasera, observando a la audiencia con interés. Fue entonces cuando su mirada se posó en Luis, un joven de aspecto decidido que parecía absorber cada palabra del orador. Luis tenía una chispa en sus ojos que le recordaba a Alejandro a sí mismo en sus años más jóvenes. Era delgado, con cabello oscuro y rizado, y su expresión reflejaba una mezcla de ambición y ansiedad. Alejandro notó cómo Luis se inclinaba hacia adelante, como si cada frase que escuchaba pudiera ser la clave para abrir la puerta a su futuro. Fue en ese instante que Alejandro decidió que Luis sería su próximo proyecto. Después de la conferencia, Alejandro se acercó a Luis, quien todavía estaba inmerso en sus pensamientos. «Hola, joven. Me llamo Alejandro», dijo con una sonrisa encantadora que desarmaba a cualquiera. «He notado tu entusiasmo y la forma en que absorbías cada palabra. Eso es raro en estos días». Luis se volvió hacia él, un poco sorprendido. «Gracias, señor. Es que tengo muchas ganas de empezar mi propio negocio. He estado buscando oportunidades, pero no sé por dónde comenzar». «Ah, pero eso es precisamente lo que yo hago. Ayudo a jóvenes como tú a encontrar su camino hacia el éxito», respondió Alejandro, su voz suave como la seda. «¿Te gustaría que te muestre cómo lo hago?» Luis dudó por un momento, sintiendo la adrenalina correr por sus venas ante la oferta inesperada. «Claro, eso sería increíble. ¿Cómo puedo aprender de ti?» Alejandro sonrió, sabiendo que había atrapado al pez en su anzuelo. «Perfecto. ¿Qué te parece si nos reunimos mañana en mi oficina? Te mostraré lo que he construido y cómo puedes formar parte de ello». Luis asintió, sintiéndose emocionado y un poco abrumado. «Sí, claro. Estoy listo para aprender». El día siguiente llegó rápidamente, y Luis se presentó en el elegante edificio de oficinas donde Alejandro tenía su empresa. La entrada era impresionante, con un vestíbulo de mármol brillante y una decoración moderna que emanaba éxito. Alejandro lo recibió con un apretón de manos firme y una sonrisa deslumbrante. «Bienvenido a mi mundo, Luis. Aquí es donde los sueños se convierten en realidad». Mientras caminaban por la oficina, Alejandro hizo una demostración de su estilo de vida lujoso. «Mira esto», dijo, señalando los escritorios de diseño y las vistas panorámicas de la ciudad. «Todo esto es el resultado de tomar riesgos calculados y de asociarse con las personas adecuadas». Luis se sentía cada vez más deslumbrado. «Es impresionante, Alejandro. Nunca imaginé que podría estar en un lugar así. Y tú también podrás, Luis. Solo necesitas la mentalidad correcta y un poco de dirección», le aseguró Alejandro, mientras lo guiaba a su oficina, donde una gran mesa de madera oscura dominaba el espacio. «Si decides trabajar conmigo, te prometo que te llevaré al éxito». Luis sintió que su corazón latía más rápido. «Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario». «Eso es lo que me gusta escuchar», respondió Alejandro, mientras comenzaba a mostrarle documentos y gráficos de supuestos proyectos exitosos. «Pero hay un requisito.
necesitaré que firmes algunos documentos para formalizar nuestra asociación. Luis, emocionado, no se detuvo a leer los papeles. La promesa de un futuro brillante nublaba su juicio. Por supuesto, firmaré, dijo, mientras tomaba el bolígrafo que Alejandro le ofrecía. Alejandro observó con satisfacción cómo Luis firmaba los documentos, su mente maquinando los próximos pasos. Cada firma era una puerta abierta hacia el control total de la vida del joven. Perfecto. Estás tomando la decisión correcta, Luis. Pronto verás cómo todo comienza a cambiar para ti. Con cada palabra, Alejandro tejía una red de engaños alrededor de Luis, quien estaba atrapado en su propia ambición. La confianza que el joven otorgaba a su nuevo mentor era como un regalo que Alejandro estaba dispuesto a explotar. Ahora, vamos a hablar de tu futuro, continuó Alejandro, mientras Luis lo miraba con una mezcla de admiración y expectativa. Los días siguientes pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Luis se sumergió en el trabajo, asistiendo a reuniones y recibiendo instrucciones de Alejandro. Cada vez que Luis le preguntaba sobre los detalles de los proyectos y las inversiones, Alejandro siempre encontraba la manera de eludir sus inquietudes, prometiendo que todo estaba bajo control. La confianza es clave, decía con una sonrisa persuasiva. Debes confiar en mí. Luis, cada vez más absorto en el mundo que Alejandro había creado a su alrededor, no se dio cuenta de que estaba firmando su propia condena. Cada documento que firmaba, cada decisión que tomaba, lo llevaba más lejos de la verdad y más cerca del abismo que Alejandro había preparado para él. La vida de lujo y la promesa de éxito se transformaban en una trampa cuidadosamente elaborada, pero Luis no podía verlo. Un día, mientras Luis trabajaba en un proyecto que Alejandro le había asignado, recibió una notificación en su teléfono, un mensaje de texto de un número desconocido. Luis, necesitamos hablar. Hay algo que debes saber sobre Alejandro. El mensaje le provocó un escalofrío, pero antes de que pudiera responder, Alejandro entró en la oficina. ¿Todo bien, Luis?, preguntó, con una mirada que revelaba confianza y control. Sí, solo un mensaje extraño, respondió Luis, tratando de ocultar su inquietud. No te preocupes por eso. Lo importante es que sigas enfocado en lo que estamos construyendo juntos, insistió Alejandro, mientras su sonrisa se mantenía intacta, como una máscara que ocultaba sus verdaderas intenciones. Mientras el sol se ponía en el horizonte de Guadalajara, Luis se sentía atrapado entre la ilusión de un futuro brillante y las sombras de una sospecha creciente. Sin embargo, aún no sabía que el verdadero juego apenas había comenzado, y que Alejandro estaba dispuesto a todo para mantener su imperio en pie, incluso si eso significaba sacrificar a quien fuera necesario. Luis se encontraba cada vez más ansioso, sentado en su pequeño apartamento. Las llamadas de los acreedores habían comenzado a llegar con inusitada frecuencia, y cada vez que el teléfono sonaba, su corazón se disparaba. Miró la pantalla de su móvil y vio el nombre de una de las compañías de cobro. La voz al otro lado de la línea era fría y directa, y le recordó que tenía deudas que no sabía que existían. ¿Cómo es que esto está pasando?, se preguntaba, frunciendo el ceño mientras apretaba su mandíbula. Fue entonces que decidió llamar a Alejandro. Alejandro, soy yo, Luis. He estado recibiendo algunas llamadas de acreedores y me gustaría saber de qué se trata, dijo, intentando mantener la calma en su voz. Luis, amigo, no te preocupes por eso. Es parte del proceso, lo que estamos construyendo tiene sus altibajos, respondió Alejandro, con esa voz suave y tranquilizadora que siempre lo caracterizaba. Es un camino complicado, pero todo se solucionará pronto. Confía en mí. Luis sintió un ligero alivio, pero una sombra de duda se cernía sobre él. Pero, Alejandro, hay cifras que no reconozco. ¿No deberíamos hacer algo al respecto? Escucha, Luis. Lo que estás viendo ahora es solo una fase inicial. Te prometí que serías parte de algo grande, ¿verdad? Todos los grandes empresarios han pasado por esto. Recuerda que el éxito no llega de la noche a la mañana. Vamos a superar esto juntos. ¿Te parece si nos reunimos mañana para hablar sobre los próximos pasos?, sugirió Alejandro. Su tono era persuasivo y convincente. Luis asintió, aunque sabía que la preocupación seguía latente en su interior. Está bien, nos vemos mañana. Colgó, pero la inquietud no lo abandonó.
A medida que el día avanzaba, comenzó a recordar cómo había llegado hasta allí, cómo se había dejado seducir por las promesas de un futuro brillante. A la mañana siguiente, Luis se dirigió a la oficina de Alejandro con el estómago revuelto. Al entrar, fue recibido por el aire acondicionado que mantenía el ambiente frío, contrastando con el calor de sus pensamientos. Alejandro lo esperaba, con una sonrisa que parecía dibujada en su rostro. Luis, Justo a tiempo. Espero que hayas traído tus dudas porque tengo algunas respuestas, exclamó Alejandro, gesticulando como si estuviera a punto de presentar una gran revelación. Sí, Alejandro, pero no entiendo por qué estoy recibiendo tantas llamadas. Me preocupa que esto pueda afectar nuestro proyecto, Luis dijo, sintiendo como la tensión se acumulaba en su pecho. Es normal, es parte del proceso de crecimiento, insistió Alejandro, mientras se acomodaba en su silla con una confianza desbordante. Lo que estás viendo son solo obstáculos temporales. ¿Recuerdas la vez que hablamos de las dificultades que enfrentan los emprendedores? Esto es solo una prueba más. Una vez que superemos esto, todo será más fácil. Luis tragó saliva, sintiendo que sus dudas se ahogaban en un mar de incertidumbre. ¿Pero por qué no me dijiste que había deudas? Siento que no tengo control sobre nada. Alejandro se inclinó hacia adelante, su mirada fija en la de Luis. Porque no quería saberlo, amigo. Tú querías soñar, y yo te estoy ayudando a construir ese sueño. Cuando estés en la cima, te acordarás de estos momentos y te sentirás orgulloso de haberlo superado. A pesar de las palabras de Alejandro, Luis sentía que algo no encajaba. Sin embargo, la forma en que Alejandro hablaba era hipnótica. Está bien, Alejandro. Haré lo que sea necesario, respondió, sintiéndose atrapado en el juego de manipulación. La semana transcurrió, y la situación no mejoró. Luis comenzó a notar que los planes que Alejandro había descrito con tanto entusiasmo no estaban dando frutos. Las citas con posibles inversores se cancelaban y las reuniones que deberían haber sido productivas parecían desvanecerse en el aire. Luis no podía evitar sentir que estaba siendo utilizado como peón en un juego que no comprendía. Una tarde, mientras revisaba unos papeles en su apartamento, decidió enfrentar a Alejandro de nuevo. Alejandro, creo que necesitamos hablar sobre el estado de la empresa. No veo progreso, y me preocupa que estemos perdiendo tiempo valioso. Alejandro lo miró, su rostro sereno, pero sus ojos destilaban una intensidad que hacía que Luis se sintiera pequeño. Luis, no te dejes llevar por las apariencias. A veces, las cosas se ven oscuras antes de que se iluminen. Ten fe en el proceso. Pero, ¿dónde están los resultados? No puedo seguir así sin saber qué está pasando, insistió Luis, su voz casi un susurro, lleno de frustración. Escucha, Luis. A veces se necesita un poco de sacrificio para lograr grandes cosas. La gente que tiene éxito no se detiene ante las dificultades. Y tú tienes el potencial para ser uno de ellos. Solo necesitamos un poco más de tiempo, replicó Alejandro, su tono lleno de promesas vacías. Luis se sintió desarmado. Está bien. Solo necesito que seas transparente conmigo. Quiero saber lo que realmente está sucediendo. Alejandro se rió, una risa que sonó casi como un eco en la habitación. Transparente, claro. Pero recuerda, la transparencia a veces puede ser dolorosa. Y no quiero que te duela. Confía en mí, todo cambiará pronto. Mientras Luis abandonaba la oficina de Alejandro, su mente giraba en círculos. La confianza que había depositado en él comenzaba a desmoronarse. Sin embargo, no podía dejar de pensar en las palabras de Alejandro, en la forma en que lo había convencido de que todo era parte de un plan mayor. Poco a poco, la sensación de estar atrapado se intensificaba. Luis no podía ignorar la creciente inquietud en su interior. La idea de que Alejandro pudiera haberlo manipulado comenzó a tomar forma en su mente. Imágenes de su vida antes de conocer a Alejandro le vinieron a la mente. Sus sueños, sus aspiraciones, y cómo todo eso se había desvanecido en un mar de deudas y promesas vacías. Fue en una de esas noches de insomnio, mientras miraba el techo de su habitación, que Luis decidió que debía tomar el control de su vida. La idea de confrontar a Alejandro se volvió más clara. No podía seguir siendo un peón en un juego que no entendía. Sin embargo,
El plan que comenzó a forjarse en su mente era arriesgado, y sabía que tendría que ser astuto. Al día siguiente, Luis decidió que era el momento de actuar. Tenía que averiguar más sobre las verdaderas intenciones de Alejandro. Con una determinación creciente, se preparó para buscar respuestas, sin saber que estaba a punto de entrar en un juego mucho más peligroso de lo que jamás había imaginado. Mientras tanto, Alejandro, en su elegante oficina, no podía evitar sonreír al pensar en su plan. Tenía todo bajo control, o al menos eso creía. Pero había un pequeño rincón de su mente que le decía que Luis podría no ser tan fácil de manipular como pensaba. La tensión entre ambos aumentaba, y sin que ninguno de los dos lo supiera, el destino se estaba preparando para un enfrentamiento que cambiaría sus vidas para siempre. Luis llegó al lugar acordado, un bosque denso y silencioso que parecía absorber cualquier sonido. El aire fresco de la tarde le provocaba escalofríos, pero no sabía si era por el clima o por el nerviosismo que lo invadía. Se había prometido a sí mismo que no permitiría que Alejandro lo manipulara más, pero la influencia del hombre que había admirado tanto lo mantenía en un estado de confusión constante. Miró su reloj, inquieto. Había llegado 10 minutos antes de la hora acordada, pero la espera se sentía interminable. De repente, una figura apareció entre los árboles. Era Alejandro, con su característica sonrisa encantadora y un aire de confianza que lo rodeaba. Llevaba en la mano una copa de vino que ofreció a Luis al acercarse. «Luis, amigo, me alegra que hayas podido venir», dijo Alejandro, su voz suave y persuasiva. «Quiero que celebremos este nuevo capítulo en tu vida. Es hora de dejar atrás el pasado y mirar hacia el futuro». Luis tomó la copa, aunque no estaba seguro de si quería beber. Miró el contenido burbujeante, sintiendo una mezcla de desconfianza y deseo de complacer a Alejandro. Era como si el vino estuviera cargado de promesas vacías. Sin embargo, decidió seguirle el juego. «Claro, Alejandro. Pero hay algo que me gustaría discutir primero», dijo Luis, intentando sonar firme, aunque su voz temblaba un poco. Alejandro frunció el ceño, como si la preocupación de Luis fuera una nube oscura en un día soleado. Se acercó un poco más, dejando que la brisa agitada moviera su cabello castaño. «¿De qué se trata, Luis? Sabes que aquí estamos para hablar sobre oportunidades, sobre cómo crecer y alcanzar nuestras metas. No puedes permitir que pequeñas dudas te detengan». «No son solo dudas», Luis respiró hondo, reuniendo coraje. «He estado recibiendo llamadas de acreedores y la situación con las cuentas. No entiendo qué está pasando. Me siento como si estuviera atrapado en un juego del que no sé las reglas». Alejandro soltó una risa suave, casi despreocupada, y dio un sorbo a su copa. Luego, con una mirada que intentaba infundir confianza, dijo: «Ah, esos son solo obstáculos temporales. Parte del proceso. Como te dije, lo que necesitas es fe. Fe en el plan que hemos creado juntos. Todo esto es parte de un esquema más grande que te llevará al éxito que deseas». Luis sintió como una punzada de desconfianza se instalaba en su pecho. Las palabras de Alejandro sonaban vacías, un eco de promesas que nunca se concretaban. Se dio cuenta de que había estado cegado por la ambición y el deseo de triunfar, pero ahora empezaba a ver las grietas en la fachada del hombre que una vez consideró un mentor. «¿Y si este plan no está funcionando?», preguntó Luis, sus ojos fijos en Alejandro. «¿Y si todo esto es solo una ilusión?». Alejandro lo miró fijamente, y por un momento, Luis vio un destello de algo oscuro en sus ojos, algo que lo hizo estremecer. Fue solo un instante, pero suficiente para que Luis sintiera que había cruzado una línea peligrosa. «Luis, no debes pensar así. El fracaso no es una opción. A veces, para avanzar, es necesario dejar atrás lo que nos frena. Personas, situaciones, incluso ideas. Todo lo que hacemos tiene un propósito», dijo Alejandro. Su tono se tornó más serio. «A veces, hay que tomar decisiones difíciles». Luis sintió un escalofrío recorrer su espalda. La manera en que Alejandro pronunció esas palabras le hizo sentir un nudo en el estómago. Era como si el aire se hubiera vuelto denso y pesado. Miró a su alrededor, buscando alguna señal de lo que realmente estaba ocurriendo, pero solo encontró la tranquilidad inquietante del bosque. «¿A qué decisiones difíciles te refieres?», preguntó Luis, su voz ahora llena de inquietud.
Alejandro dio un paso hacia adelante, acercándose más a Luis, como si quisiera compartir un secreto. Su mirada se volvió intensa, casi hipnótica. A veces, para avanzar, hay que sacrificar algo. Pero te prometo que todo será para tu bien. Imagina un nuevo comienzo, lejos de las sombras del pasado. Todo lo que has experimentado, cada decepción, podemos convertirlo en fuerza. Pero para eso, debemos estar dispuestos a dejar ir. Luis sintió que su corazón se aceleraba. Algo en la forma en que Alejandro hablaba le dio miedo. Era como si estuviera intentando atrapar su mente en una telaraña de manipulaciones. Se dio cuenta de que no podía permitir que esto siguiera así. Tenía que confrontarlo. Alejandro, esto no se siente bien. Me has prometido tanto, pero solo he visto problemas. No puedo seguir así, declaró Luis, su voz resonando con una determinación renovada. Alejandro se quedó en silencio por un momento, como si estuviera evaluando su respuesta. Luego, sonrió, pero esta vez la sonrisa no llegó a sus ojos. Luis, amigo, creo que no entiendes la magnitud de lo que estamos haciendo. Este es un juego en el que los débiles son eliminados. Tienes que ser fuerte. Te estoy dando la oportunidad de ser parte de algo mucho más grande de lo que puedes imaginar. Luis sintió que su mente daba vueltas. La manipulación de Alejandro era palpable, y se dio cuenta de que había llegado el momento de actuar. Tenía que salir de este juego. Pero antes de que pudiera formular una respuesta, algo cambió en la atmósfera. Alejandro dio un paso hacia atrás, como si se estuviera preparando para hacer algo que Luis no podía anticipar. Quizás necesites un empujón para ver la verdad, dijo Alejandro, su voz ahora fría y calculadora. Luis parpadeó, sintiendo que el mundo a su alrededor comenzaba a desvanecerse. En un abrir y cerrar de ojos, Alejandro se lanzó hacia él con una rapidez sorprendente, y la copa de vino que sostenía se estrelló contra el suelo. El sonido del vidrio quebrándose fue ensordecedor en el silencio del bosque. «Alejandro, no», gritó Luis, retrocediendo instintivamente, pero ya era demasiado tarde. La última imagen que vio antes de perder la conciencia fue la de Alejandro, con una mirada de triunfo en su rostro, como si hubiera ganado un juego del que Luis no era más que una pieza. La oscuridad lo envolvió, y con ella, las dudas y miedos que había albergado se desvanecieron, dejando solo el silencio abrumador del bosque. La noche se cernía sobre el lugar donde Alejandro había llevado a Luis. El aire estaba impregnado de una tensión palpable, mientras el astuto empresario se movía con la precisión de un depredador. Con manos firmes, colgó la cuerda de un robusto árbol, asegurándose de que todo estuviera en su lugar. En su mente, cada detalle era crucial, la escena debía ser perfecta. De pie, observó su obra con satisfacción, como un artista que contempla su pintura terminada. Luis, inconsciente de su inminente destino, estaba aturdido. La conversación que había mantenido con Alejandro antes de llegar al lugar le había dejado un nudo en el estómago. Las palabras de su mentor resonaban en su mente, llenas de promesas y de un futuro brillante que parecía desvanecerse en el aire. La mente de Luis luchaba por procesar la realidad, por entender cómo había llegado a este punto. Luis, tienes que entender que a veces hay que hacer sacrificios para alcanzar el éxito, había dicho Alejandro con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Dejar atrás el pasado es el primer paso hacia la grandeza. Ahora, mientras miraba el árbol y la cuerda, una sensación de inquietud crecía dentro de él. ¿Qué sacrificio?, se preguntaba. Pero antes de que pudiera formular la pregunta, Alejandro intervino. Es solo un paso más, amigo. Solo un pequeño paso. Te prometo que todo tendrá sentido pronto, dijo Alejandro, mientras sacaba un papel de su chaqueta. Era una nota, la que había escrito con la intención de dejarla junto a Luis. Esto es solo para que la gente entienda, añadió, colocándola cuidadosamente en el suelo, junto a la cuerda. La nota, con una caligrafía que intentaba imitar la de Luis, contenía palabras que no eran suyas, sino de un Alejandro que había planeado cada frase con frialdad. Luis observó la escena, la inquietud apoderándose de él. Alejandro, ¿estás seguro de que esto es lo que quiero? Esto no se siente bien, dijo, su voz temblorosa traicionando su miedo. ¿Te preocupa lo que piensen los demás? No deberías. Solo importa lo que tú quieras. Este es tu momento,
Luis, contestó Alejandro, su tono persuasivo y casi paternal. Tienes que confiar en mí. Luis sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. A pesar de la confianza que había depositado en Alejandro, algo dentro de él comenzaba a cuestionar. La manipulación, la forma en que había sido guiado, todo comenzaba a tener sentido, pero era demasiado tarde para darse cuenta. Mientras tanto, Alejandro se retiró unos pasos, observando su obra maestra. Estaba convencido de que había logrado engañar a todos, incluso a Luis. La adrenalina corría por sus venas, y una sonrisa macabra se dibujó en su rostro. Todo saldrá perfecto, murmuró para sí mismo, sintiéndose invencible. Con un último vistazo a Luis, se dio la vuelta y comenzó a alejarse del lugar. Sin embargo, mientras se movía, un ruido rompió la calma de la noche. Un crujido de hojas lo hizo detenerse en seco. Desde la distancia, un transeúnte había observado la escena y comenzó a acercarse, su curiosidad despertada por el comportamiento sospechoso de Alejandro. «Oye, ¿qué estás haciendo?», gritó el hombre, su voz resonando en la oscuridad. Alejandro sintió que su corazón se aceleraba. No podía permitir que nadie lo viera aquí, no con Luis en esa situación. Con una rapidez inusitada, Alejandro se giró para enfrentar al transeúnte. «Nada que te deba preocupar. Solo un asunto personal», respondió, tratando de mantener la calma en su voz mientras su mente calculaba opciones de escape. «Eso no se ve bien. ¿Por qué está esa cuerda ahí? ¿Qué le has hecho a ese chico?», insistió el hombre, su tono ahora lleno de desconfianza. Alejandro podía sentir la presión subiendo. Necesitaba actuar rápido. «Tú no entiendes». «Esto no es lo que parece», replicó Alejandro, su voz alzándose en un tono casi desesperado. La situación se tornaba más complicada. «Vete. No quiero problemas». El transeúnte, sin embargo, no parecía dispuesto a retroceder. «Voy a llamar a la policía. Esto es sospechoso y tú lo sabes», dijo, sacando su teléfono. Alejandro sintió que el pánico comenzaba a consumirlo. No podía dejar que eso sucediera. Sin pensarlo dos veces, se dio la vuelta y comenzó a correr, alejándose del lugar, dejando atrás la escena que había creado. Cada paso resonaba en su mente como un eco de una advertencia. «No puedes escapar», gritó el transeúnte, pero Alejandro ya se había sumido en la oscuridad de la noche. Su mente estaba en caos, mientras pensaba en cómo destruir cualquier prueba de su conexión con Luis. Mientras se alejaba, Alejandro se sentía eufórico y al mismo tiempo aterrorizado. La adrenalina lo mantenía en movimiento, pero sabía que no podía regresar a su vida normal. Los recuerdos de los días pasados, de los lujos y la manipulación, ahora parecían una carga. «Debo desaparecer», pensó, su mente buscando soluciones, formas de evadir la creciente amenaza. Al llegar a su auto, respiró hondo, intentando calmar la agitación que sentía en su pecho. Aceleró el motor y, con un giro brusco, se lanzó hacia la carretera, dejando atrás el lugar donde había dejado a Luis. «No puedo pensar en eso ahora», se decía, mientras el paisaje urbano se deslizaba rápidamente a su alrededor. Pero a medida que la distancia crecía entre él y el sitio del crimen, la duda comenzó a infiltrarse en su mente. «¿Y si lo descubren? ¿Y si hay pruebas que no puedo borrar?», se preguntaba. Cada vez que pensaba en eso, un escalofrío recorría su espalda. Mientras conducía, Alejandro se concentró en destruir cualquier rastro de su relación con Luis. Sabía que tenía que ser meticuloso, eliminar cualquier documento, cualquier mensaje que pudiera incriminarlo. «No puedo dejar nada al azar», murmuró para sí mismo, apretando el volante con fuerza. Pero lo que no sabía era que el transeúnte ya había llamado a la policía, y la búsqueda de Luis había comenzado. Mientras Alejandro se alejaba, una sombra de lo que había hecho se cernía sobre él. Su imperio de engaños estaba a punto de enfrentarse a la verdad, y la red de mentiras que había tejido lentamente comenzaba a desmoronarse, dejando un rastro de confusión y peligro a su paso. La ciudad de Guadalajara despertaba con el sol asomándose lentamente por el horizonte, mientras la policía comenzaba su investigación sobre la desaparición de Luis. Los agentes, con sus rostros serios y decididos, se dirigieron al lugar donde, según los informes, se había encontrado la escena del supuesto suicidio. La noticia había corrido como pólvora, y los amigos de Luis, preocupados y confundidos, se reunieron en la casa de uno de ellos,
buscando respuestas. No puedo creer que esto esté sucediendo, decía Natalia, la mejor amiga de Luis, con lágrimas en los ojos. No es posible que él haya hecho algo así. Él no era así, respondió Javier, cruzando los brazos con frustración. Luis tenía sueños, tenía planes. No tenía motivos para acabar con su vida. ¿Y si está en problemas?, interrumpió Sofía, con la voz temblorosa. ¿Y si alguien lo está amenazando? La angustia en la habitación se hacía palpable. Mientras tanto, Alejandro, quien había dejado atrás la escena de su crimen, se había mudado a una nueva ciudad. Se instaló en un lujoso apartamento, disfrutando de la vida como si nada hubiera pasado. Con una sonrisa arrogante, se miraba al espejo, sintiéndose como el rey del mundo. Sabía que había dejado atrás cualquier rastro que pudiera delatarlo y se sentía invencible. «Es hora de empezar de nuevo», murmuró para sí mismo, mientras se preparaba para salir a un evento de networking donde podría atraer a más jóvenes incautos. Alejandro siempre había tenido un ojo para detectar el potencial en las personas, y ahora, con la desaparición de Luis, su imperio de engaños podía crecer aún más. Al mismo tiempo, Luis, que no estaba muerto, despertó en un lugar oscuro y frío, su mente borrosa y llena de confusión. Se dio cuenta de que estaba atado, y con un gran esfuerzo, comenzó a liberar sus manos. La angustia y la adrenalina lo empujaron a luchar contra las cuerdas que lo mantenían prisionero. Con cada movimiento, sentía que la esperanza crecía dentro de él. «Tengo que salir de aquí», se decía a sí mismo, mientras se concentraba en la tarea de desatarse. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, logró liberar una mano y, con la otra, comenzó a trabajar en las cuerdas que lo mantenían atrapado. Su corazón latía con fuerza mientras escuchaba ruidos a su alrededor, pero no podía permitir que el miedo lo dominara. Cuando por fin logró desatarse por completo, se levantó tambaleándose, su cuerpo adolorido y tembloroso. Miró a su alrededor, tratando de entender dónde se encontraba. Era una habitación oscura, con paredes frías y un olor a humedad que le revolvía el estómago. Sin perder tiempo, se dirigió hacia una puerta que estaba entreabierta. La empujó suavemente y se asomó, asegurándose de que no hubiera nadie a la vista. Luis salió al pasillo, su mente en alerta máxima. Cautelosamente, comenzó a explorar el lugar, cada paso lo acercaba más a la libertad. Finalmente, encontró una ventana. Se asomó, y al ver que estaba en un segundo piso, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Pero no había vuelta atrás, debía arriesgarse. Con un impulso de adrenalina, se acercó a la ventana y la abrió de par en par. El aire fresco de la mañana lo golpeó en la cara, y con un último vistazo atrás, se lanzó hacia afuera. Aterrizó en un arbusto, lo que amortiguó un poco la caída, pero el dolor se hizo presente en su cuerpo. Sin embargo, no podía detenerse. Comenzó a correr, sin rumbo, solo la necesidad de escapar lo guiaba. Mientras corría, su mente se llenaba de pensamientos caóticos. ¿Dónde estaba? ¿Qué había pasado? ¿Cómo había llegado allí? Pero una cosa era segura, necesitaba reencontrarse con su vida, con su familia y amigos, y, sobre todo, con la verdad. Después de lo que pareció una eternidad, logró llegar a una zona más transitada. La gente pasaba a su lado sin notar su presencia, y mientras el pánico lo invadía, vio un teléfono público. Sin pensarlo, corrió hacia él, con la esperanza de que su familia aún lo estuviera buscando. Con manos temblorosas, introdujo las monedas y marcó el número de su casa. «Por favor, contesta», susurró, mientras el tono de llamada resonaba en sus oídos. Su corazón latía con fuerza, cada segundo se sentía como un minuto. Finalmente, una voz familiar respondió. «¿Hola?». Era la voz de su madre, llena de preocupación. «Mamá», exclamó, apenas pudiendo contener las lágrimas de alivio. «Soy yo, soy Luis». «¿Luis? Oh, Dios mío». La voz de su madre se quebró. «¿Dónde estás? ¿Estás bien?». «No tengo tiempo para explicarte todo», respondió, su mente aún procesando la confusión. Estoy perdido. Pero necesito que vengas a buscarme. De inmediato», dijo su madre, y antes de que pudiera colgar, un ruido proveniente de detrás de él lo hizo girar.
Su corazón se detuvo un instante. Alguien lo estaba siguiendo. Luis sintió una oleada de pánico. No podía ser. Había escapado, y ahora, en el momento más crítico, podría ser descubierto. Sin pensar, colgó el teléfono y se dio vuelta, buscando un lugar donde esconderse. El ruido se hacía más fuerte, y el sudor comenzaba a brotar en su frente. «Luis», gritó una voz masculina. Era Alejandro. El horror se apoderó de él. ¿Cómo había encontrado su rastro? La mente astuta de Alejandro siempre había sido un paso adelante, y ahora, el juego parecía haber tomado un giro siniestro. Luis no podía dejar que lo atraparan de nuevo. Con determinación, se lanzó hacia un callejón cercano, buscando desesperadamente un lugar para ocultarse. «Luis, sé que estás ahí», gritó Alejandro, su tono lleno de seguridad. Luis temblaba, pero sabía que no podía rendirse. Su vida dependía de ello. El callejón era estrecho y oscuro, con basura acumulada y un olor desagradable. Se agachó detrás de un contenedor, su corazón latiendo con fuerza mientras escuchaba los pasos de Alejandro acercándose. La adrenalina corría por sus venas, y en ese momento, la única cosa que podía pensar era en salir de esa situación con vida. «No tienes que hacer esto, Luis», dijo Alejandro, su voz resonando en el callejón. «Podemos resolverlo. No tienes que esconderte». Luis contenía la respiración, sus pensamientos enredados. No podía creer que el hombre que había confiado en él ahora lo perseguía. Alejandro siempre había tenido un talento para manipular, pero Luis había despertado. Ya no era el joven ingenuo que había conocido. «No confío en ti, Alejandro», respondió Luis, su voz firme a pesar del miedo que sentía. «Me has utilizado y no voy a dejar que me atrapes de nuevo». Un silencio tenso se apoderó del callejón. Luis sabía que tenía que salir de su escondite y luchar por su vida. Mientras el silencio se alargaba, tomó una decisión. Se enderezó y salió de detrás del contenedor, decidido a no dejarse intimidar. «Es hora de poner fin a esto», dijo con determinación, mientras enfrentaba a Alejandro, quien lo miraba con una mezcla de sorpresa y rabia. Alejandro se acomodó en su nuevo entorno, disfrutando de una vida que parecía estar a la medida de sus ambiciones. Se había mudado a una lujosa penthouse en una zona exclusiva de la ciudad, donde las luces de neón brillaban y los coches de lujo pasaban a su lado. Cada mañana, se despertaba con la certeza de que su plan había funcionado a la perfección. La desaparición de Luis había sido un golpe maestro, y ahora, con su nombre limpio, se dedicaba a atraer a otros jóvenes con sueños de grandeza, tal como había hecho con Luis. En una de sus charlas motivacionales en un elegante salón de conferencias, Alejandro sonrió mientras miraba a los jóvenes que lo escuchaban con admiración. «El éxito no es para los que esperan, sino para los que actúan», decía con voz firme. Entre el público, un grupo de jóvenes se mostraba particularmente interesado, sus miradas llenas de ambición. «¿Quiénes están listos para dejar de ser soñadores y convertirse en hacedores?», preguntó Alejandro, provocando aplausos entusiastas. Mientras tanto, fuera de esa burbuja de ilusiones, Luis caminaba por las calles frías y sombrías de la ciudad. Había logrado escapar, pero el miedo y la confusión lo acompañaban. La experiencia lo había marcado, cada sombra parecía un recordatorio de lo que había vivido. Sin embargo, la determinación ardía en su interior. Necesitaba respuestas sobre su desaparición y la traición de Alejandro. Luis decidió que no podía actuar solo. Recordó a otros jóvenes que, al igual que él, habían sido seducidos por las promesas de Alejandro. Con el corazón latiendo con fuerza, se dirigió a un café donde solía reunirse con sus amigos. Cuando llegó, encontró a varios jóvenes hablando en voz baja, sus rostros reflejaban la preocupación y la frustración. «¿Luis?», preguntó una chica llamada Valeria, su voz temblorosa. «¿Te has enterado de lo que pasó con Alejandro?». «Sí, y no puedo quedarme de brazos cruzados». Luis miró a todos con determinación. «Necesitamos hablar sobre lo que nos hizo». El grupo se reunió en una mesa del café, y Luis comenzó a contar su historia. Las palabras salían con dificultad, recordando cada momento oscuro que había vivido. A medida que narraba su experiencia, la incredulidad se apoderó de los rostros de sus amigos. «No puede ser», dijo Diego,
un joven con un espíritu combativo. No puedo creer que caímos en su trampa. ¿Qué vamos a hacer? Luis sintió el apoyo de sus amigos. Juntos, comenzaron a compartir sus propias historias de engaños. Cada uno había sido atraído por Alejandro con la promesa de éxito y fortuna, solo para descubrir que sus sueños estaban siendo utilizados como piezas de un juego perverso. No podemos dejar que esto quede así, dijo Valeria, apretando los puños. Necesitamos exponerlo. Sí, ¿pero cómo? Preguntó Diego. Alejandro tiene mucho poder. No sé si estamos listos para enfrentarlo. Luis miró a sus amigos, sintiendo que la chispa de la esperanza comenzaba a encenderse. Lo que necesitamos es reunir pruebas. Alejandro ha estado estafando a muchos, y hay más personas que han sufrido lo mismo. Si nos unimos, podemos derribarlo. El grupo se miró entre sí, y poco a poco, la determinación se convirtió en un plan. Decidieron crear un grupo en redes sociales para conectar con otras víctimas, recolectar testimonios y documentar las irregularidades de las empresas que Alejandro había creado. La idea era crear un dossier que pudieran presentar a las autoridades. Mientras tanto, Alejandro continuava sua vida despreocupada. Em uma reunião com o novo grupo de jovens empreendedores, se sentia em la cima do mundo. Sin embargo, la sombra de seu passado começava a acechá-lo. O Alejandro, como lograste construir um império tão grande? Perguntou Chico, admirado. Com visão Y estratégia, amigo, respondió Alejandro, sorrindo com arrogância. O secreto é esse, rodear-se de las personas adequadas Y, nunca mirar atrás. Sin embargo, em o fundo, Alejandro não podia sacudir o sentimento de que algo não estava bem. Se havia desejo de Luis, pero havia algo em o aire que lo inquietava. Não podia permitir-se ser descoberto. Em outro rincão de la cidade, Luis Y seu grupo trabalhava incansavelmente. Haviam logrado recopilar vários testemunhos Y estavam empezando a entender a magnitude da estafa de Alejandro. Fui então quando, durante uma reunião, o antigo amigo de Alejandro se apresentou em o café. Que hacen aqui? Perguntou o homem com uma sonrisa astuta. Alejandro não está aqui, pero eu puedo ajudar-lhes. O grupo se quedou em silêncio, observando ao estranho. Era um homem de mediana edad, com aire de confiança que lo rodeava. Luis sentiu uma punzada de desconfiança. Quem eres? Perguntou Luis, fruncindo o seno. Soy Javier, um viejo amigo de Alejandro. Sé lo que ha estado haciendo, Y tengo informação que poderia interessar-lhes, respondió, cruzando los braços. Por que deveríamos confiar em ti? Intervino Valeria, sua voz cargada de escepticismo. Porque há que Alejandro crê que está invicto, há coisas que não sabe. Tiene conexões que não lhe favorecem, Y ao que se crê o cérebro detrás de todo. Há alguém mais que está tirando de los hilos, explicou Javier, observando a cada um de elos com atenção. Luis sentiu que seu coração latia com fuerza. La revelação era impactante. O acaso havia alguém mais detrás de la fachada de Alejandro? Las piezas de rompecabezas começavam a encajar, pero também se multiplicavam los peligros. Que sabes? Perguntou Luis, decidido a obter respostas. Sé que Alejandro ha estado trabalhando para alguém mais. Este tipo tiene conexões com figuras poderosas em la cidade. Personas que não dudariam em aplastar-lo se decidem enfrentar-lo, respondió Javier, su tono grave. O grupo se mirou, la tensión em el aire palpable. La lucha que tenían por delante era mucho mais grande de lo que haviam imaginado. Sin embargo, la determinação não se desvanecia. Luis sabia que tinham que actuar no solo por elos, sino por todos los que haviam caído em la trampa de Alejandro. Entonces, que haremos? Perguntou Diego, sua voz lena de valentia. Luis respirou hondo Y mirou a seus amigos. A lucharemos. Pero primeiro necessitamos mais informação. Não podemos deixar que Alejandro Y seus sócios se salgam com a sua. Com uma nova missão em mente, o grupo começou a planear seu próximo movimento, listos para enfrentar-se à la oscura rede de enganos que havia tejido Alejandro. Agora com a certeza de que a luta por la verdade apenas começava. Esta história te hizo pensar em alguém que poderia viver algo similar? Entonces, no te lo guarde solo para ti. Envia o vídeo ahora mismo a esa persona Y deja que se sumerge em esta aventura contigo. No olvide suscribir-te ao canal para não perder-te los próximos mistérios que vienen. Hasta o próximo vídeo!